Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati y estoy con Timo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer que estén nuevamente compartiendo con nosotros el episodio número 16. Que vamos a hablar del liderazgo y la planificación. ¿Puede existir un liderazgo sin planificación? ¿De poder? Se puede. Que las hay. Pero no es la idea. Creo que siempre está bueno no ser improvisados y empezar a planificar cada cosa que hacemos. Así que hoy vamos a ver un ejemplo bíblico que es como muy fuerte en cuanto a la planificación y que nos va a traer mucha enseñanza para cómo aplicarlo en nuestros liderazgos. Así que quédate con nosotros hasta el final, que vamos a ir desarrollando este tema de forma muy práctica. Sí, te recuerdo que nos puedas seguir a nuestras redes sociales. Nos encontrás como Timo y Nati Podcast. Realmente nos ayudas un montón a que el contenido se visualice, así que dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios, que también nos interesa conocer tu opinión sobre los temas que estamos tratando. Así que dicho esto, ¿arrancamos, Timo? Arrancamos con el tema de la planificación. Y si bien nosotros hablamos y en la iglesia le taladramos la cabeza a los líderes que planifiquen, que armen planes, seguimientos y demás, no es algo nuevo en la planificación, y creo que a veces caemos en el error de creer, porque hay palabras que se ponen de moda, son cosas nuevas que queremos introducir en la iglesia, sino que es todo lo contrario, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, entendiendo este criterio, tenemos que ver que todo lo que nosotros venimos hablando desde el episodio número 1, lo que queremos mostrar es que Dios, antes de que el hombre quiera apropiarse de la planificación, de todo lo que venimos hablando en cuanto al liderazgo, Dios ya nos los enseñaba al principio. Jesús nos dio un masterclass de cómo liderar, nos enseña en cuanto a la planificación también, porque ahora vamos a leer Lucas capítulo 14, 28 al 30, y dice así en versión NTV: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti, dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Wow, súper fuerte, ¿no? Como que la sugerencia que nos deja esta palabra es, evaluemos los costos, evaluemos si estamos aptos para, ¿no? Muchas veces vemos líderes que se levantan y después se bajan y eso no debería suceder. Bueno, ni hablar iglesias que se abren y luego se cierran. No debería suceder. Primero, antes de hacer nada, tenemos que evaluar y calcular los costos. Y lo que nos está diciendo acá es: no seas improvisado ni impulsivo, sí, sino que planifica y evalúa. Creo que a veces la emoción nos termina ganando la partida y terminamos siendo emocionales y no espirituales. El emocional reacciona a un estímulo. El emocional, cuando se pone contento, reacciona. Cuando se enoja, reacciona. Y creo que a veces, como cristianos y como hijos de Dios, terminamos siendo muy emocionales, reactivos, en vez de, como hablábamos en el episodio anterior, ser intencionales en lo que queremos hacer. Y en cuanto a la palabra, hay muchos ejemplos de planificación. Para mí, mi favorito es Nehemías. Nehemías nos da una clase magistral de cómo planificar y cómo llevar adelante justamente una planificación de una manera exitosa, estando en un lugar que no era el mejor y no era el más favorable para él. Y creo que eso es interesante. Nunca vamos a estar en las condiciones óptimas para hacer una cosa o la otra. De hecho, hasta Dios muchas veces permite que no esté todo óptimo, porque ahí se prueba nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra dependencia de Él. A veces nos encontramos con mucha gente que quiere que todo sea perfecto para poder hacerlo. Y no se trata de eso. Y cuando uno hace una planificación,
planificación lo hace suponiendo algunas situaciones, pero bueno, después nos vamos a encontrar que en el medio no sucede tal cual como lo pensábamos y ahí es donde hay que volver a readaptar, acomodar. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio. Vamos a nombrar varios versículos del libro de Nehemías, pero te aconsejo que puedas leer todo el libro de Nehemías completo. Ojalá que este episodio te inspire a hacerlo, porque realmente vas a encontrar mucha riqueza en cuanto al liderazgo y en cuanto a la planificación a través del ejemplo de Nehemías. Exacto. Entonces vamos a leer primer capítulo, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Primeramente, antes de empezar, y esto lo habíamos mencionado en uno de los episodio de la carga del líder. En uno de los primeros episodios lo mencionamos, pero no podemos empezar a planificar si no tenemos una motivación correcta. Creo que si nuestra motivación, en el trabajo nos pasa, tenemos que planificar porque es impuesto y porque nuestro trabajo nos obliga a planificar y a poder tener un orden y una estructura de trabajo. Pero en lo que respecta a la parte espiritual, a lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que buscar la guía y la dirección de Dios. Eso yo creo que debería ser nuestro puntapié inicial, no empezar nada sin la motivación correcta, sin el llamado, sin la asignación, que hoy también se utiliza esa palabra, la asignación divina para nuestras vidas. ¿A qué Dios nos está llamando? Creo que ese tiene que ser nuestro primer punto antes de empezar a planificar. Y también implica, bueno, Nehemías dice, cuando oí esto, él se interiorizó de la situación que estaba viviendo Israel. Entonces, creo que es importante hacer un análisis siempre antes de planificar. Bueno, ¿cómo está mi grupo? ¿Cómo está la sociedad en la cual me encuentro viviendo? ¿Cuáles son las necesidades reales de las personas? A veces hay que diferenciar las necesidades. A veces nosotros planificamos en base a lo que nosotros creemos que son las necesidades, pero después están lo que se llaman las necesidades reales, que es lo que la gente identifica como necesidad, ¿no? Entonces, es importante hacer un análisis exhaustivo de cómo se encuentra el lugar donde estoy y con la gente que estoy rodeándome, para después, cuando planifique, hacerlo de forma más efectiva. Sí, ser intencionales y direccionados en cuanto a nuestra planificación, reconocer bien en dónde están los puntos fuertes a trabajar. El primer punto es, bueno, no empezar sin la motivación correcta. Nehemías buscó guía y dirección ayunando y orando. Después el segundo punto es evaluar la situación, como bien decía Nati recién. Antes de planificar, Nehemías se interiorizó y eso está en el capítulo 1, versículo 3. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nehemías no fue un ajeno. Y lo más loco es que Nehemías no estaba ahí en esa situación. Nehemías estaba en una realidad completamente diferente, trabajando para el rey como copero, pero él se interioriza en la situación, él empieza a analizar qué es lo que estaba pasando en Israel en ese momento, que empezar a evaluar qué es lo que está pasando. Y yo creo que a veces nos pasa, nos sentamos a planificar sin analizar la situación actual que está pasando en nuestro grupo, sin analizar la situación actual, no solamente en nuestro grupo, que pasa en la iglesia. Porque a veces planificamos nuestro discipulado, nuestro grupo, y la iglesia está en otro canal y no podemos separarnos del cuerpo. Nosotros tenemos que planificar en función a la visión de la iglesia, y creo que eso es importante. La visión de la iglesia siempre va a estar direccionada y alineada con lo que Dios quiere en este tiempo. Por lo tanto, nosotros como líderes tenemos que tener un análisis más profundo, mirar nuestro grupo, mirar a nuestros discípulos y mirar la situación también de la iglesia. Ir un poco más allá, mirar la situación actual del país. Porque a veces queremos planificar cosas
y desconocemos la situación que nos rodea, las leyes que están vigentes, qué es lo que está permitido, qué es lo que no. En Argentina, afortunadamente, no tenemos privaciones y no tenemos limitaciones para poder predicar el Evangelio. Pero si eso pasa, nosotros no podemos estar ajenos a la realidad. Entonces, evaluar la situación actual, evaluar antes de planificar. En Nehemías capítulo 2, versículos 7 al 8 dice: Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Acá podemos encontrar que Nehemías hizo una evaluación exhaustiva de los costos, de los recursos que iba a necesitar. Sí, no solamente los costos materiales, porque el hecho de que él le diga, y también dame carta, porque si pasa esto, o sea, él fue un previsor, no solamente estaba mirando qué es lo que necesito económicamente, porque le pidió que le mangueó madera para poder construir las vigas y demás, le terminó diciendo, bueno, también dame carta, porque si viene y aparece esta situación, yo poder tener ya el respaldo del rey. Y creo que a veces nos pasa que somos tan, voy a decir positivos, pero a veces tenemos tanta fe que no pensamos en los problemas que pueden llegar a acontecer. A veces decimos, bueno, no tenemos que ser negativos, tenemos que tener fe, pero a veces cuando nosotros no somos precavidos, y hay una diferencia entre tener fe y ser precavido, creo que acá Nehemías nos está enseñando esto. Si pasa esto, ¿qué hago? No es solamente evaluar lo que yo necesito financieramente para poder cumplir un propósito. Necesito saber qué riesgos puedo llegar a ver y qué situaciones pueden llegar a acontecer. Y a veces esos acontecimientos son los que nos terminan frenando. A veces los problemas que surgen de imprevistos son los que nos terminan frenando y nos terminan bloqueando en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso tiene que ver cuando un líder no considera los problemas que pueden llegar a acontecer. Y algo que me gusta es cuando termina este versículo que dice, bueno, y el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. A veces creemos que, bueno, si planifico demasiado, meto mucho mi humanidad y mi razonamiento y dejo a Dios afuera. Y nada que ver, o sea, sí, Dios te dio una mente y razonamiento para que la usemos y en ese uso yo planifico, armo con las estrategias que Dios me dio, con las ideas que Él pone en mí, porque Él es el creador de todo. Sin embargo, mi planificación nunca se escapa de los designios de Dios. Señor, yo planifico, vos abrime las puertas, vos tocá los corazones, vos generá oportunidades. Y es un trabajo que todo el tiempo yo dependo de Dios. Digo, a veces hay gente que tiene este temor de decir, bueno, si planifico, dejo a Dios afuera. Y todo lo contrario, es si yo estoy alineado con el corazón de Dios, mi planificación está alineada al corazón de Dios y a sus propósitos. Y Dios mismo va delante nuestro abriendo caminos. Y creo que, bueno, así empezó Nehemías, ¿no? Al principio en el capítulo 1, al final, él termina orando y le dice, Dios, por favor, te pido que tu mano bondadosa esté conmigo y concédeme, y le hace una petición a Dios. Entonces, nosotros, por eso cuando empecemos a planificar previamente, tenemos que estar alineados con Dios. Si nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, Él va a conceder los deseos de nuestros corazones. Y creo que ese versículo que muchas veces lo oramos y le decimos, Él va a conceder los deseos de tu corazón, es primeramente yo me deleito en Él, es primeramente yo estoy en comunicación con Él, yo conozco lo que Dios quiere, por lo tanto Él va a conceder los deseos de mi corazón porque yo ya me alineé con Él primeramente, antes de pedirle algo. Entonces,
Después el otro punto, ya hablamos de, bueno, de evaluar los costos, hablamos de tener una motivación correcta, hablamos de analizar la situación y una de las cosas que a veces nos cuesta muchísimo es el factor tiempo. Ujú. Y el factor tiempo no solamente en ponernos una fecha de inicio y una fecha de finalización, porque a veces esa presión que nos, como hablábamos anteriormente sobre el autoliderazgo, a veces como que caemos en el error de no ponernos fechas para no presionarnos y decir, bueno, en algún momento se va a dar cuando Dios quiera, esa frase muy, muy utilizada a veces, pero ponernos un tiempo de ejecución y de inicio y un tiempo de finalización es fundamental. Sí. Es fundamental. Y cuando nosotros hablamos de esto, Nehemías lo tenía muy claro también, porque en el capítulo 2, versículo 6, dice, el rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Cuando después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Él se adelantó a todas las posibilidades de que el rey le pregunte algo, ¿no? Fíjate que todo el tiempo el rey le consulta cosas y qué necesitas y cuánto tiempo te va a llevar. Y él no fue un improvisado, realmente había calculado los tiempos, los costos, los recursos, había pensado en qué podía salir mal, entonces se adelantó a un plan B, plan C. Entonces fíjate cómo Nehemías realmente era alguien muy guiado por Dios, pero a la vez también muy organizado, muy preparado. Sí, Nehemías no era un fabricante de murallas. Él era el copero del rey. Él no habla la Biblia, o por lo menos no lo menciona acá, que él tenía un curso de liderazgo, que tenía la capacidad de la planificación. No lo menciona. Lo que él tenía era un corazón dispuesto a aprender de Dios y un corazón disponible para que Dios lo guíe y lo direccione. Y a veces nosotros con nuestro pensamiento de, bueno, no quiero limitar al Espíritu Santo, terminamos siendo improvisados y Dios no está ahí tampoco, porque Dios es orden y nosotros tenemos que trabajar en el orden del Espíritu Santo. Y cuando Dios quiera hacer algo más allá de nuestras capacidades, Él lo va a hacer, no nos va a pedir permiso. Por lo tanto, tenemos que empezar a ponernos un plazo. Así como Nehemías, cuando le preguntaron, dijo, este plazo no lo menciona, pero él le terminó confirmando cuánto tiempo le iba a llevar y cuándo iba a volver. Y nosotros como líderes, cuando planifiquemos, pongamos una fecha. Pongamos una fecha de inicio, pongamos una fecha de final, pero no solamente eso, pongamos fecha de seguimiento, pongamos fechas de cuándo yo le voy a dar De etapas, de por etapas, ejemplo, en un correcto. proyecto. Entonces vamos a tener la etapa número 1, bueno, tenemos un plan que es muy grande, bueno, vamos a dividirlos en etapas y cada etapa le tenemos que hacer un seguimiento para ver cómo va evolucionando esa planificación. Y otro de los puntos es la flexibilidad. Entender que cuando uno escribe una planificación, esa planificación es una guía, pero no está escrita en piedra, ¿no? Me gustó esa frase, no es algo que no se pueda modificar, que no pueda correrse un centímetro del lugar. Entendamos siempre que uno planifica, pero después hay factores que no los podemos controlar. Entonces, si esos factores nos cambian un poco el rumbo, seamos flexibles para buscar otra alternativa. El objetivo siempre es el mismo. Yo quiero, en el caso de Nehemías, quería levantar las murallas. Bueno, en el camino se encontró que aunque hubo dificultades que él ni siquiera pudo preverlas porque no se le ocurrió que podría ocurrir eso. Listo, pero ante eso cambió la estrategia, pero el objetivo seguía siendo el mismo. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, versículo del 10 al 11 dice, ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después, y ahí vemos cómo cambia esa estrategia. Él pensaba llegar tal día, pero terminó yendo 3 días después porque se presentó una situación que él no había previsto. Y eso también forma parte de una planificación. Bueno, ante una dificultad, no me frena la dificultad,
no sigo adelante con los ojos cerrados porque yo planifiqué esto, sino que lo analizo, soy flexible y cambio alguna estrategia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Sí, creo que a veces somos poco permeables a la situación, ¿no? Cuando somos muy estructurados en nuestra planificación, decimos, bueno, esto yo lo hice en estas 3 etapas y tiene que cumplirse en este tiempo. Ok, esa es la teoría. En la práctica, muchas veces las planificaciones necesitan ser modificadas, necesitan ser redireccionadas, y cuando se presenta una situación así y nosotros no tenemos la capacidad de adaptación a los cambios, como hablábamos en uno de los episodios, puede pasar 2 cosas: o nos frustramos y tiramos todo por la borda y abandonamos lo que planificamos porque no se dio como yo esperaba, o terminamos yendo a generar un conflicto que no es beneficioso para nuestra planificación y para el cumplimiento de nuestros objetivos. Si nosotros tenemos pensado planificar X actividad o X acción, tenemos que saber que hay cosas que se nos van a escapar de las manos y no las vamos a poder controlar. Y esas son las decisiones que tiene que tomar un líder en los momentos críticos y los momentos oportunos. Cuando hablamos también sobre la parte de tomar decisiones, un líder tiene que tomar decisiones y asumir riesgos. Acá Nehemías tomó la decisión de llegar 3 días después. En otra versión decía que, bueno, que él ya había llegado, pero empezó 3 días después la excursión y presentarse con el resto de las personas. Entonces, ser flexible creo que es fundamental para una planificación. Y si hay que resumir una reflexión de este episodio, es que un líder no puede improvisar todo el tiempo. Digo, hay momentos en que sí vamos a tener que improvisar, como son estos casos de flexibilidad, pero un líder no puede ser improvisado, un líder no puede ser impulsivo, un líder tiene que planificar en sintonía con Dios, pero planificar y ser alguien que ante las oportunidades que Dios presenta, como es el caso de Nehemías, que Dios le presentó la oportunidad de presentarse ante el rey y hacerle esta propuesta en la cual él iba a dejar su puesto de trabajo, iba a manguearle plata, iba a pedirle un montón de cosas. Dios intervino después en esa situación. Pero la reflexión de hoy es, si sos líder, tenés que dejar de ser improvisado y tenés que planificar con detalle cada cosa que necesitas para lograr el objetivo que Dios te puso. Creo que a veces nos olvidamos el versículo este que dice que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a los profetas, ¿no? Y creo que tenemos que buscar esto, ¿no? Que Dios nos muestre. Y esto es importante a la hora de planificar alineados al Espíritu Santo. Si llegaste hasta acá, espero que este episodio traiga luz y te dé como ideas para empezar a planificar tu año. Podés hacerlo por trimestre, pero empezar a planificar qué es lo que querés alcanzar y cómo y de qué manera y cuáles son los recursos y cuál es el análisis que haces. Queremos animarte a que empieces a volcar en papel y que empieces a identificar qué cosas tenés que hacer para lograr los objetivos. Dejemos de caminar dando golpes al aire, como decía Pablo, sino que cada uno de nuestros pasos tenga un propósito, y eso es lo que queremos lograr con este episodio. Así que gracias por escucharlo completo, pero todavía falta una instancia más y es la llamada a la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Timo, esta semana para poder empezar a ser planificadores? Primeramente, siempre vamos a empezar de la misma manera. Analicemos, ¿no? Veamos si estamos alineados con el Espíritu Santo. Tomémonos un tiempo de búsqueda de Dios antes de planificar. Tomémonos un tiempo de oración, de buscar en la palabra, que Dios nos hable, que Dios empiece a poner una carga en nuestros corazones, porque ese tiene que ser el puntapié inicial. ¿Cuál es la carga y cuál es la asignación que Dios está pidiendo de nosotros en este tiempo? Y yo te aconsejo si sos del cuaderno, papel y lapicera, o quizás si te gusta más la tecnología, búscate algo para poder escribir. Escribí cuál es el objetivo que Dios te está marcando, cuál es la meta, cuál es hay algo que se llama objetivos SMART, que está muy de moda, pero lo que queremos es que vos tengas un objetivo específico.
que sea un objetivo claro, que tengas una forma de poder medirlo, lo logro, no lo logro, de qué manera lo puedo ir controlando en el tiempo para darle un seguimiento si eso se está alcanzando, ¿no? Poder, una vez que podés anotar cuál es ese objetivo específico, poder empezar a hacer la instancia, ¿no? Poner un tiempo de seguimiento, poner un tiempo en donde yo voy a evaluar cómo viene esa planificación y tener obviamente un tiempo de inicio y un tiempo de fin, porque es necesario que nosotros empecemos a planificar de una manera ordenada, de una manera que sea entendible no solamente para nosotros, sino para nuestros equipos. Y algo que sumo, sí. perdón, Timo, es que compartí tu planificación con tu equipo. No te lo quedes a vos solo, porque a veces cuando solo nosotros nos ponemos esos objetivos y lo planificamos, no tenemos quien nos meta presión, porque bueno, nadie me va a apurar y si me paso un día, me paso dos, bueno, yo soy de relajar. No, compartilo con tu equipo primero porque la planificación es para lograr el objetivo que en equipo queremos alcanzar. Entonces, tu equipo tiene que estar en tema, saber cuál es la planificación, también aportar ideas, aportar sugerencias y también que sea tu propio equipo el que te vaya metiendo presión para ir cumpliendo, para hacerle el seguimiento, para estar acorde a las fechas. Así que un buen consejo también es que siempre tu planificación esté compartida con todo tu equipo. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Vamos a quedarnos con la frase final, que es de Alan LaCane. Es un autor estadounidense, experto en gestión del tiempo, que ese es un tema que tenemos que un día también poder hablar en esta serie. ¿Y cómo dice la frase, Timo? La frase dice: planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Hoy es el tiempo de planificar. Nos vemos la semana que viene. Espero que anden muy bien.